Y bueno, vamos a continuar con lo que hemos estado viendo. Hoy es una noche especial. Este fin de semana estuve en Chihuahua, compartiendo allá con Joe Berenger en Amistad de Chihuahua. Fue tremendo, muy, muy bonito allá. Y tuvimos la oportunidad de compartir en un congreso de hombres. Y sé que estuvo Adriana con ustedes y también que Dios trajo palabra para bendecirlos. Y bueno, se anunció el domingo de que esta noche es una noche especial y le doy gracias que hayan respondido al llamado, porque sí, efectivamente es una noche que tiene un toque diferente a las demás reuniones que hemos tenido. Y especialmente porque hoy los varones van a tener que tomar una decisión muy importante, me van a entender al final. Pero ahorita queremos pasar parte de lo que estamos viendo, el clip de lo que es la película que estamos viendo. No la vamos a abrir a comentarios todavía, no vamos a hacer los círculos que usualmente hacemos por razones de tiempo, pero sí nos vamos a dar cuenta hacia dónde nos va llevando estas partes de la parte que vamos a estar viendo el día de hoy. Pues es demasiado tarde. Luego, los demás que estaban con él, la influencia que él tuvo, el impacto de este accidente a los demás los conmovió al punto donde empezaron a platicar de hacer algo más trascendental, más importante, más eterno, no nada más las cosas triviales de la vida, sino algo que durara más. Y hicieron una cita estos varones y hablaron con sus esposas que querían ellos hacer una resolución, un pacto, un acuerdo, y llamaron a un pastor, un amigo de uno de ellos que había sido drogadicto, pandillero, que estaba perdido en la calle, sin papá, y que por eso mismo tomó ese rumbo, se había desviado. Y la película en sí nos da un mensaje de la ausencia del padre y cómo hace tanta falta esa presencia. Muchas mujeres tienen sus hijos a solas y los atienden a solas porque el esposo se ha ido, y hacen todo lo posible por hacer las dos funciones al mismo tiempo, pero ese no fue el plan original de Dios, ese no fue el diseño original de Dios. El diseño fue que hubiera un hombre y una mujer y luego tuvieran descendencia. Ese fue el diseño original, no hay otro diseño. El hombre quiere transversar el diseño original de Dios. El hombre rebelde, el hombre que se opone al plan de Dios, siempre quiere transversar los planes de Dios. Y al final de cuentas, cuando lo intenta hacer, lo único que se encuentra con la tragedia de que se equivocó. El hombre se equivoca cuando saca a Dios del escenario. Y estos hombres se empezaron a dar cuenta que necesitaban volver a Dios. Y este hombre, este negro que está ahí, el negrito con su pastor, ese pastor fue el que lo discipuló, fue el que lo atendió, fue el que lo empezó a levantar. Y le da mucho gusto verlo tomando decisiones y caminando con toda su casa hacia el frente, guiándolos por el camino de la palabra. Y aprovecharon invitarlo a este pastor para que pudiera él ser el que dirigiera y fuera testigo junto con las esposas y los hijos de las familias que fueron a hacer este pacto, esta resolución, este acuerdo con Dios. Entonces él está diciendo: les doy muchas gracias que me hayan invitado a este evento tan especial y por eso estoy aquí. Y vamos a oír lo que ellos van a hacer, esa resolución la vamos a oír, y luego después yo les voy a explicar lo que nosotros vamos a hacer. Bueno, esta parte es por decir la parte central de esta película. Y tiene un sentido porque la parte central de nuestras vidas es la palabra. Dios habla aquí en su Biblia y hace un pacto con el hombre. Él habla con nosotros. Aquí cada vez que abrimos, aquí nos está diciendo algo. Cada vez que tienes un tiempo devocional con Dios y abres la Biblia, Dios te está hablando a ti. Y la mayoría de las cosas que nos dice Dios aquí son pactos, son acuerdos, son promesas. Está llena de promesas la Biblia y son personales, son también nacionales, son a nivel familia y son a nivel país y son para el mundo entero también. Y dentro de estas promesas también hay ciertas obligaciones que nos deja el Señor en la Escritura. Nos pone condiciones
y nos invita a que celebremos un pacto, porque el pacto no es unilateral, es un pacto bilateral. Es como un matrimonio. El hombre le promete a la esposa serle fiel, proveerle, ayudarla, atenderla en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe. Es un pacto, y ella responde y dice: yo también te prometo serte fiel. Y ese pacto es bilateral, y algo misterioso ahí sucede en ese acuerdo. Algo sucede en ese pacto, y Dios lo sella cuando los dos están ya sellados por este pacto de palabra. Algo sucede espiritualmente hablando. Y aquí vimos a estos hombres haciendo un pacto, algo que hablaron, algo que dijeron frente a sus esposas, sus hijos, cada uno de ellos. Y este líder espiritual lo único que hacía era encaminarlos a que hicieran ese acuerdo entre ellos y Dios delante del Señor, y que lo oyeran los testigos. En ese caso su esposa era una persona que estaba ahí oyendo lo que su esposo estaba diciendo, y los hijos estaban ahí oyendo lo que sus padres estaban diciendo. Y todo esto marca las vidas, porque la palabra tiene mucho poder. La palabra que decimos tiene un impacto. Acuérdense que el universo fue creado por la palabra, y cuando Dios dijo que se hicieran las cosas se hicieron. Y siempre el Señor nos lleva a nosotros a la consecuencia, al alcance de nuestras palabras, que lo que decimos tiene un alcance, tiene un efecto. Nuestras palabras. Yo puedo pedirle a alguna persona: por favor póngase de pie, y la persona se pone de pie. Y yo levanté a la persona que pesará unos 60, 70 kilos, nada más con la palabra, al decirle: por favor póngase de pie. Y se levantó la persona. Y yo sé que tú vas a decir: sí, pero es que tiene cerebro, tiene oídos, tiene músculos, y tomó la decisión de aceptar la palabra que tú le dijiste. Sí, yo sé, pero sin embargo, si tú lo analizas, fue algo invisible que salió de adentro de mí, transmitido a través del espacio, y entró por el oído de la persona, entró al cerebro. La persona manda la instrucción, e internamente la conciencia, la voluntad dice: estoy de acuerdo, y levanta todo el cuerpo esa voluntad. Eso es un milagro lo que estamos viendo, nada más que estamos tan acostumbrados a verlo que no nos detenemos a valorizar el poder de la palabra. La palabra tiene mucho poder. ¿Sí me explico? Entonces, cuando decimos te bendigo, pues tiene mucho poder. Y cuando decimos te maldigo, la palabra tiene mucho poder. Por eso seremos juzgados por las palabras que hayamos dicho. Ahora, el Señor aquí en esta parte muy particular hace una serie de compromisos, de pactos, donde cada varón está diciendo estos puntos. Aquí hay 14 puntos donde se hace un compromiso, un pacto, una promesa, un acuerdo, donde están declarándolo verbalmente. Y estas palabras no caen a tierra, o sea, sí tienen un valor. Sin embargo, puede que entre ellos haya personas no sinceras. Puede que entre ellos, que a lo mejor lo dijeron así como que, bueno, lo digo porque los demás lo están diciendo y para quedar bien. Y Dios es el que pesa tus palabras. Dios es el que sabe lo que estás diciendo. Él sabe si es en serio o no es en serio, si es verdad o no es verdad. Él es el que mide a final de cuentas nuestras palabras. Y ahí el único juez que lo va a hacer es el Señor. Y al final de cuentas, al final de los tiempos, vamos a comparecer delante de Él por todo lo que hayamos hecho y dicho aquí en la vida. Pero estas palabras lo que ayudan es encauzarnos y tener una memoria de que yo hice un pacto. Yo lo hice el día que me casé con mi esposa. Yo hice un pacto con ella. Y lo he hecho también cuando yo recibí a Cristo en mi corazón. Hice un pacto con Él. Y en la medida que he ido avanzando como cristiano, me he dado cuenta que cada vez tengo un compromiso que cumplir, y la Escritura misma me encamina a las cosas de Dios, me ayuda a obedecer a Dios. Y en este punto estamos nosotros ahora. Quiero invitar, si es posible, vamos a ver cómo nos sale esto. Ahí se fueron de traje y de corbata y toda la cosa, y aquí somos medio rancheros. Pero eso, aunque dijeron las esposas que era importante, y sí lo es, pero creo que aquí lo más importante es lo que vamos a decir, y lo que vamos a decir de corazón. Y yo quisiera pedirle a los hombres que se pusieran de pie, los hombres, los varones esposos, que se pongan de pie, ¿sí? Entiendo que hay mujeres que vienen solas, mujeres divorciadas, madres solteras, lo sé.
A lo mejor hay viudas entre nosotros. O a lo mejor vinieron mujeres sin sus esposos. Y cómo quisieran que sus esposos estuvieran aquí para que hicieran ese pacto. Pero quiero que ustedes, mujeres, oigan este pacto de los hombres y ustedes también se adueñen de estas promesas. ¿De acuerdo? Imagínate que es Jesús mismo hablando y tú estás identificado con Jesús. Y Jesús dice, esto es lo que yo te prometo, hijita, esto es para ti. No vino tu esposo o no está tu esposo o te dejó tu esposo, no te preocupes, yo estoy asumiendo mi responsabilidad sobre tu vida. Te estoy cubriendo a ti. Si tú eres huérfano, si tú no tienes papá o mamá o no creen en Cristo o no han querido venir o no pudieron venir, para ti que estás ahí sentado como hijo, como hija, quiero decirte que también puedes adueñarte de esto que estamos diciendo. Puedes atribuírtelo como parte para ti también, porque Cristo es el Padre de las viudas y también Padre de los huérfanos. Él es el que se encarga de todos los que saben que les hace falta la presencia de un verdadero Padre nuestro que está en los cielos. Él lo representó aquí en la tierra. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Así lo dijo Él. Entonces, esta es una parte donde yo voy a pedirle a ustedes, varones, les dimos un legajo a la entrada, pero para no perder mucho el momentum, si quieres leerlo, puedes leerlo, pero yo quiero llevarlos directamente a la pantalla donde hemos puesto uno por uno los diferentes puntos de los pactos. Y tú puedes dar tu nombre. Yo, Rodolfo Garza, tú puedes decir tu propio nombre. Puedes decir 1, 2, 3. Ok, número 1. Asumir la responsabilidad por mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. Momento, no vamos a ir corriendo. Fíjate lo que estamos diciendo. Asumir la responsabilidad por mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. Estamos asumiendo una responsabilidad. Esa responsabilidad es muy amplia, esa responsabilidad. No es solo provisión, no es solo traer de comer a la casa y ropa, sino hay una responsabilidad de sus vidas. Quiere decir que tú vas a poner tu propia vida delante en la puerta para protección de tu esposa y de tus hijos. Ella no tiene a quién más recurrir más que a ti. Y tus hijos no tienen más a quién recurrir más que a ti. Tú eres el responsable. Y al final de cuentas Dios nos va a pedir cuentas de aquello que nos confió. Lo decimos otra vez. Asumir la responsabilidad por mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. Número 2. Prometo amarlos, protegerlos y servirlos. Promesa. La Escritura me dice que cuando prometamos, apuramos todo lo que tengamos, apuntemos a cumplirlo. Entonces, la promesa es amarlos. A veces no es fácil. Yo puedo decir que hay escenarios diferentes en los hogares. Y no es fácil amar a la esposa. O no es fácil amar a los hijos. Te pueden haber ofendido, te pueden haber decepcionado, te pueden haber traicionado, podría haber pasado X o Y cosa. Pero aquí la palabra, prometo amarlos, es como Cristo que murió en la cruz, amó a todos nosotros a pesar de todas las cosas terribles que le hicimos y le hacemos a Él. Él sigue amándonos. Amén. ¿Podemos repetir esta última? Prometo amarlos, protegerlos y servirlos. Número 3. Prometo enseñarles los estatutos de Dios como líder espiritual de mi hogar. En esta parte, ahí en el libro de Deuteronomio, Dios demanda que los varones, los papás, los jefes de hogar, sean los que instruyen a sus hijos en la palabra del Señor. Les enseñarás la palabra al atardecer, al amanecer, a la hora de la comida, andando por el camino. Tú les vas a enseñar esos estatutos. ¿Dónde los encuentras? En la Biblia. No los encuentras en la Constitución mexicana, los encuentras en la Biblia. Tienes que acudir al libro. Este libro está lleno de enseñanzas y hay que darle a los niños desde temprana edad la enseñanza, la palabra. Los padres son los pastores de la casa. ¿Sí? Nosotros como pastores somos pastores de esta iglesia, pero al final de cuentas yo me limito al pastoreo tuyo.
Tú eres el pastor de tu propia casa. Tú eres el líder espiritual de tu casa y el diablo reconoce tu autoridad. La quiere violentar, la quiere tumbar, se la quiere brincar. Quiere hacerte un ninguno, no vales nada. Y te quiere brincar, te quiere hacer un lado, te quiere tumbar. Sin embargo, tú eres a los ojos de Dios cabeza de la casa. Dios creó primero al hombre y luego a la mujer. Y al ser primero le da una responsabilidad de liderazgo, de cobertura, de protección. El pastor vela por sus ovejas contra los lobos. Entonces prometo enseñarles los estatutos. Este es un compromiso entre tú y Dios y los hombres, de que tú tienes que ahora empezar a entender que hay que enseñarles la palabra. No tengas miedo de apagar la televisión. No tengas miedo de decirles, señores, nos vamos a juntar después de la cena para platicar. Queremos hablar un poco de Dios. Vamos a hablar de Dios. No tengas miedo de sentarlos en la sala y decirles, esta noche es una noche diferente. Vamos a acostumbrarnos a invertir unos 10, 15 minutos para hablar las cosas de Dios. Y puedes leerle un versículo sin que sea un sermón aburrido y largo, nada más una escritura, o empezar a hablar con tus hijos y preguntarles qué vieron en el día y empezar a interactuar con ellos y alinear las cosas que no están dentro del plan de Dios y ir ubicando a que empiecen a entender cómo es que Dios quiere las cosas. Entonces, has prometido enseñarle los estatutos de Dios como líder espiritual de tu hogar. Satanás reconoce que tú eres un líder. Lamentablemente el hombre no sabe que él es el líder. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta qué posición nos dio, qué privilegio nos dio Dios. Por eso muchos hombres han abandonado sus casas. Los ha distraído el enemigo para exponer a sus esposas y a sus hijos. Los ha enredado en muchas cosas. Pero tenemos que pelear nuestra posición. Es tu posición, Dios te la dio. Sin lugar a dudas, tú eres el pastor de tu propia casa. Terminamos leyendo esta otra vez. Prometo enseñarles los estatutos de Dios como líder espiritual de mi hogar. Número 4. Ser fiel a mi esposa, amarla y honrarla. Tu primer compromiso, después de ser un compromiso con Dios y una integridad personal, va a ser con tu esposa. Y tu esposa es la ayuda idónea que Dios te ha dado. Es una provisión que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Es la ayuda complementaria de las áreas que nos hacen falta, que nosotros no detectamos, no percibimos. La esposa tiene el recurso dado por Dios para enriquecer al hombre en esa área. Pero aquí Dios demanda de nosotros, hombres, ser fieles. Y fidelidad es que no tenemos otras alternativas, no tenemos otras avenidas donde podemos tener ahí otro amorío, otro contacto, una aventura. Dios no acepta eso. ¿Por qué? Porque reflejamos nosotros a Cristo, que es fiel con su iglesia. Cristo es fiel con su iglesia y Dios quiere que el hombre sea fiel con su esposa. Quiere que la amemos. Ellas necesitan amor. La mujer necesita esa ternura, el abrazo, el cariño, el reconocimiento, amarla. Y es un amor también incondicional. Ellas tienen diferentes etapas cíclicas, mensuales, que alteran un poco y a veces no las logramos entender como hombres, pero sin embargo Dios nos ha dicho amarlas, amarlas, amarlas. O sea, esa es nuestra condición y es la instrucción de Dios, amarlas. Y luego dice honrarlas, darles su lugar de privilegio, reconocerlas que son nuestras esposas, tienen que ocupar el lugar de preeminencia en la casa ante nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que ver que yo como hombre amo y honro a mi esposa y le voy a facilitar a mis hijos entender quién es Cristo y quién es la iglesia. Cuando yo cumplo este papel, esta función de amar y honrar a mi esposa, el niño va a entender lo que es Cristo con la iglesia, que es fiel, que la ama y la honra. Y entonces se le facilita al niño conocer a Dios. Cuando no hay ese modelo en la casa, el niño sufre porque no tiene el modelo correcto diseñado por Dios. Terminamos diciendo aquí en el 4, prometo ser fiel a mi esposa, amarla y honrarla. Número 5, y estoy dispuesto a dar mi vida por ella como Jesucristo lo hizo por mí. No son palabras huecas, Cuando dices estoy dispuesto a dar mi vida por ella, quiere decir que estamos hablando
de un compromiso total. Cuando hablamos del matrimonio y decimos, ahí está el matrimonio en el altar. Cuando decimos altar, altar es un lugar de muerte. A veces se nos pasa pensar eso, pero el altar es un lugar de sacrificio y de muerte, donde muere el novio y muere la novia y ya no son dos, sino se levanta uno solo. Ya no son dos, se levanta uno solo. Ahí quedaron los individuos, los egoístas, las personas que están cada quien en su mundo, pero ahora, después de que Cristo sella este pacto, se hacen una sola carne, dice la Escritura. Ya no son dos, ahora son uno. Estoy dispuesto a dar mi vida por ella. Cristo dio su vida por nosotros en la cruz y Él espera que tú, varón, hagas lo mismo por tu esposa. Es una condición, sí, es importantísimo. Cristo no anduvo detrás de otras personas ni anda traicionando a su esposa, que es la iglesia, a su novia, que es la iglesia, y va a volver a venir por su iglesia. Cristo espera de nosotros que seamos igual que Él. Aprended de mí, dice el Señor, aprendan de mí, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Y así como Cristo lo hizo por mí, yo tengo que hacerlo igual por mi esposa. Terminamos en el 5, decimos, y estoy dispuesto a dar mi vida por ella como Jesucristo lo hizo por mí. Número 6. Prometo enseñar a mis hijos a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Prometo instruirlos para que honren las autoridades y vivir responsablemente. Este es un gran compromiso. Ojalá oyera el gobierno esto, que nosotros estamos tratando de resolver un problema social a través de un pacto con Dios, al decir estas palabras, que vamos a enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios con todo su corazón. Cuando un padre enseña a sus hijos que Dios es por encima de todo, ellos descartan cualquier cosa que pudiera ofender a Dios. Ellos abrazan esa verdad y la toman tan en serio. Cuando no enseñamos eso, los niños se abren a lo que le pongas enfrente, porque ahora sí que es mar abierto para ellos. Les das muchas opciones. Pero si los enfocamos con Dios y les decimos, vas a amar a Dios por encima de todo, con todo tu corazón, con toda tu mente, es decir, no vas a dejar huecos ahí, y con todas tus fuerzas, es decir, tú vas a enfocarte en la dirección hacia Dios. Cada cosa que hagas a lo largo de tu vida tiene que estar enfocada a Dios. Tus estudios enfocados a Dios, tus negocios enfocados a Dios, todo es ver de qué manera yo puedo exaltar a Dios en mi carrera, ver de qué manera puedo exaltar a Dios en mi profesión, ver de qué manera puedo exaltar a Dios en mis empresas, que mis empleados conozcan a Cristo, que mi jefe conozca a Cristo, que mi director de la escuela conozca a Cristo, que mis compañeros conozcan a Cristo. Esta es la visión de poner a Dios por encima de todas las cosas y de amarlo con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Prometo instruirlos para que honre las autoridades. Eso empieza por la casa. El niño va a aprender a honrar la autoridad que es el papá y la mamá. El papá no puede pasar por alto cuando el niño se rebela contra la mamá. Tiene que hacer que el niño entienda que la mamá es una autoridad espiritual, o entender al niño que el papá es una autoridad espiritual. Y el niño tiene que aprender eso. Cuando aprende ese principio, entonces afuera en la calle va a respetar al policía, va a respetar al director de la escuela, va a respetar al gobernador, va a respetar al presidente, va a respetar la figura de autoridad. ¿Por qué? Porque entendió que la autoridad suprema es Dios, y aquí en la tierra está el papá y todos los otros diferentes ministerios y personas que representan una autoridad tienen que ser honradas. Si honramos, si los niños honran esa autoridad, entonces están bajo cobertura, y si están bajo autoridad, tienen autoridad. Si no están bajo autoridad, no tienen autoridad. ¿Están entendiendo eso? Entonces tenemos que enseñarles a honrar la autoridad para que ellos tengan autoridad. ¿Sí estamos? Entonces prometo instruirlos para que honren las autoridades y vivir responsablemente. Es decir, ellos son responsables de sus conductas, de sus decisiones, y hacerlos entender con corrección cuando lo que hicieron era fuera de orden. Eran responsables y hay que hacerlos responsables, que entiendan sus responsabilidades de las cosas que tienen que hacer.
No podemos apapachar el pecado ni apapachar la rebelión, tenemos que enfrentarlos a sus responsabilidades. Si lo hacemos, entonces ellos van a respetar las reglas del juego de esta vida. Si no lo hacemos, vamos a tener un mundo como lo estamos teniendo, donde cada quien hace lo que le da la gana. ¿Y a dónde va este mundo? A un caos social, a un problema, a todo lo que vemos en los periódicos, los síntomas de una sociedad enferma, porque no tienen estos principios. Estos son principios, no son valores. Estos son principios. Entonces, número 6 decimos: prometo enseñar a mis hijos a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y prometo instruirlos para que honre a las autoridades y vivir responsablemente. Número 7. Prometo enfrentar el mal y procurar la justicia y la misericordia. Aquí, esto es una realidad. El mal existe. El mal es una realidad. No tenemos que andar viendo películas de terror para entender que existe el mal. El mal existe. La única forma de enfrentarlo es con toda la armadura espiritual que Dios te dio y viene en la Biblia. Es la única forma. Necesitamos, todos los padres de familia, estar vestidos de la armadura espiritual que viene en Efesios 6:12. Ahí viene desde el 6:12 hasta el 17, todo lo que es contra quién estamos peleando y cómo debemos de estar listos y vestidos para enfrentar el mal. Tenemos que estar vestidos con la verdad. Tenemos que estar vestidos con la justicia. Tenemos que estar vestidos con el anuncio del Evangelio de Cristo. Tenemos que estar siempre con el escudo de la fe, creyéndole a Dios en su palabra y en su nombre. Y tenemos que estar listos con el yelmo, el casco de la salvación. Siempre recordar quiénes somos en Cristo. Eres un hijo de Dios, eres amado y Dios te ha escogido a ti para este tiempo, para ser un soldado de su ejército. Él se llama el Dios de los ejércitos. Y también la espada del Espíritu, que es la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, que es tu espada, y con esto puedes enfrentar el mal. No lo puedes enfrentar con sortilegios o con pirul o con estatuas o con ídolos o con tonterías de esas. Tienes que enfrentarlo en el poder del Espíritu, con la palabra de Dios. Con eso enfrentamos el mal. Y el diablo sabe que estas son armas poderosísimas y verdaderas. Por eso por siglos ha tenido apartado a los hombres de la Biblia. Por eso son más las mujeres que leen la Biblia que los hombres. Por eso son más las mujeres que buscan a Dios que los hombres. Los entretiene, los distrae, porque ustedes, varones, son la cabeza, son peligrosísimos. Si toman en serio su papel, son sumamente peligrosos para el ejército enemigo. Entonces tenemos que asumir nuestra responsabilidad de enfrentar el mal y procurar la justicia. La justicia es Cristo, hacer lo que Cristo hubiera hecho. Esa es la pregunta que te tienes que hacer todos los días. ¿Cómo le haría Jesús en esta cosa? ¿Qué estaría haciendo Jesús viendo este programa? ¿Estaría Jesús viendo esto aquí donde estoy yo? ¿Estaría Jesús hablando de esto? ¿Estaría Jesús hablando mal del otro como yo lo estoy haciendo? ¿Estaría Jesús oyendo esta conversación? ¿Estaría Jesús tomando estas cosas que no son suyas? ¿Estaría Jesús? Tienes que preguntarte, esa es la justicia. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y procurar hacerlo. Yo haría lo que Jesús haría. Y si tú mantienes eso como un pivote en tu vida, ten por seguro que vas a caminar derechito, porque eso es ya tu decisión de caminar y hacer justicia. Y la misericordia es siempre ponerte en el lugar de los demás, entender de que de alguna forma Dios tuvo misericordia de ti y te perdonó tus pecados y tuvo paciencia contigo. Entonces lo mismo tendremos que hacer nosotros, tener misericordia de los demás y ser pacientes con los demás y ayudar a los demás a que lleguen a ese nivel que tú has llegado, que Dios te ha permitido llegar. Ten misericordia de él, porque el que tiene misericordia, Dios tendrá de él también misericordia. Ten misericordia de tu esposa, ten misericordia de tus hijos. Tenemos que tener misericordia. Ten misericordia de tus enemigos, ten misericordia. Tenemos que aprender a tener misericordia. Cristo la tuvo de nosotros. Nosotros tenemos que aprender igual. Cerramos el 7, decimos: prometo enfrentar el mal y procurar la justicia y la misericordia. Número 8. Prometo tratar a los demás con amabilidad, respeto y compasión. Esto es algo
esto es algo vital, es parte de la embajada que tú vas a representar. Un embajador cuando trata bien a sus visitantes a la embajada, anima a la gente que vaya de turista a su país. Pero si el embajador lo recibe así hoscamente y groseramente y indiferentemente, pues esa persona que llega ahí dice, ni loco quiero ir a tu país, no me interesa. Si tú lo representas a tu país, si así son allá, no quiero ir. Y así está con muchos. Dicen, si tú eres cristiano y andas tratando mal a la gente y los insultas y los oprimes y los humillas y no los respetas y no tienes compasión de ellos, cualquier persona diría, ¿sabes qué? Gracias, hermano, no me interesa ser cristiano. Nomás viéndote, con eso tengo. Entonces has representado mal el reino de los cielos. Y Dios lo que quiere es que lo representes bien, porque tú eres un embajador de Él. Y si no, ¿sabes lo que hace el gobierno cuando un embajador no hace bien su papel? Lo llama a cuentas. Lo retira de su puesto, se lo quita, porque no está representando bien a su gobierno. Entonces somos embajadores. Esto es lo que dice aquí. Número 8, prometo tratar a los demás con amabilidad, respeto y compasión. Número 9, prometo trabajar y ser proveedor de mi familia. Una cosa es que no encuentres trabajo y otra cosa es que no lo quieras encontrar. Es muy distinto. ¿Sí? Y aquí una de las funciones del trabajo, antes del pecado, había trabajo. Dios puso a Adán a labrar la tierra. Es una responsabilidad trabajar. Cada uno de nosotros tenemos talentos dados por Dios. Por medio de esos talentos podemos darle de comer a la familia. Tú tienes algunos talentos que yo no tengo, pero esos talentos, si los pones a trabajar, no hay uno solo que diga yo no tengo talentos, tienes que descubrirlos. Sí tienes talentos, hay cosas que tú puedes hacer que yo no puedo hacer. Y esos talentos, por más insignificantes que sean, si le vas dando vueltas, si lo vas desarrollando, esos talentos tarde que temprano van a ser tan notorios que la gente que ve tu talento va a pedir que tú les ayudes con tu talento y te van a pagar por tu talento y te va a dar de comer tu talento. Así lo diseñó Dios. Cada animalito de la tierra tiene un talento, tiene uno o muchos talentos. Y cada animalito sabe cómo hacer las cosas, es increíble. Y cada uno sabe, el pez sabe lo que tiene que hacer para pescar, y el pajarito sabe a dónde tiene que volar, y la hormiguita sabe lo que tiene que hacer. Cada uno ha dado Dios esas habilidades para subsistir, por eso existen hasta la fecha. Así también para nosotros. Pero Dios advierte de que el que no trabaja, no come. Nos deja bien clara la advertencia. Entonces hay una responsabilidad de trabajar, de echarle ganas. Ahí es donde tienes que esforzarte y ser valiente. Y tienes que ser fiel con tus diezmos al Señor, porque eso también es parte de tu provisión. De lo que tú percibes, dale el diezmo al Señor, cúmplelo con el Señor, promételo al Señor, que al trabajar Dios te va a sostener, te va a suplir. Es un misterio, pero así funciona Dios, así son sus reglas. Y cuando le hacemos caso al Señor, cuando yo trabajo y le dedico al Señor lo que estoy haciendo y lo hago y lo honro a Él, Él va a traer la provisión a mi familia, porque estoy haciéndole caso a lo que dice en su palabra. Vamos a terminar el número 9. Prometo trabajar y ser proveedor de mi familia. Muy bien, número 10. Prometo perdonar a los que me hayan hecho daño. Aquí esto es, decimos, aquí lo hemos usado en la congregación. El ofendido es el que sube a la cruz. El ofensor es el que se queda abajo. Muchos de los ofendidos dicen, no, él me ofendió, hay que crucificarlo a él. Ese es el que se tiene que subir. Y Cristo dice, no, él te ofendió, te subes tú. ¿Cómo? No me checa, no es así. Sí. A Jesús, ¿qué le hicieron a Jesús? Lo latigaron, le escupieron la corona de espinas, se burlaron. ¿Y quién subió a la cruz? Jesús. No subió el fariseo, no subió ahí el romano, no subieron esos, subió Jesús. ¿Y qué significa eso? Que desde la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nos toca a nosotros subir a la cruz muchas veces en la casa. A veces llegamos cansados y nuestros niños están ahí haciendo ruido y no aguantamos porque ya es demasiada presión, traes tarea del trabajo, la esposa está pidiéndote cosas y ya es mucho y dices tú, oye, ya no aguanto, ya quiero huir, ya quiero esconderme.
Y entonces ahí es donde tienes que detenerte un poco y tienes que contar hasta 10 y decir, los perdono. Perdóname, Señor, a mí, yo los perdono a ellos. Ahora hay enemigos que tienes, enemigos de muchos tipos en la vida diaria, en el trabajo, familiares, hermanos de la casa. A veces hay estas tristes situaciones y sin embargo el enemigo va a llegar a engañarte y a decirte no lo perdones. Y al decir no lo perdones es como si estuvieras en el mar y te dice no lo perdones y te pone una piedra. Y al rato estás ahí luchando y vuelve a venir y te dice no lo perdones y te pone otra piedra. Y cada vez que te va poniendo piedras ya no puedes contener y te vas a hundir con tu falta de perdón. Te vas a amargar. Y esa amargura va a afectar a tu esposa, a tus hijos, tu trabajo, tu salud, todo, tu relación con Dios. Entonces tenemos que aprender que cuando viene el enemigo a sembrar odio en mi corazón contra una persona, ahí mismo le digo yo al diablo, ¿sabes qué, diablo? Yo perdono a estos que me han ofendido, así como Cristo me perdonó a mí. Y me canso ganso si el diablo se queda ahí un rato más. No se va a quedar ahí, se va a tener que ir. Porque el que no quiere que perdones es Él. Él es el que no quiere que perdones. ¿Sí estamos entendiendo eso? Y ahí es donde quebramos el orgullo. Nos tenemos que humillar y perdonar. Número 10, entonces decimos, prometo perdonar a los que me han hecho daño. Número 11, prometo reconciliarme con los que yo haya defraudado. Aquí a veces pensamos en solo los que nos han hecho daño, pero hay que detenernos un poco y valorizar que nosotros también hemos defraudado a otros. Empezando por la esposa, la hemos defraudado a lo mejor. A lo mejor hemos defraudado a nuestros hijos y tenemos que restaurar eso. Hace unas horas me habló una persona que se dio cuenta que había defraudado a su esposa y a sus hijos. Le habían reclamado que no había invertido todo el tiempo para ellos. Y él estaba muy enredado en el trabajo y muchos viajes y mucho esto y mucho lo otro, hasta que finalmente se detuvo y se dio cuenta que había defraudado a su esposa y a sus hijos. Le había dedicado más tiempo al trabajo y que podía justificarse, pero estaba defraudándolos. Les estaba robando tiempo de familia a ellos, tiempo de convivencia. No comían juntos, no salían juntos a los deportes. Se estaba escapando de sus manos la niñez de sus hijos y se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? Tengo que cambiar, tengo que reordenar esto. Y es ahí donde dice, prometo reconciliarme con los que yo he defraudado. Reconciliarme quiere decir, ¿sabes qué? Les voy a recuperar de alguna forma tiempo perdido con mi esposa, tiempo perdido con mis hijos. O tal vez reconciliarme con otros a los que yo he defraudado, amigos, papá, mamá, hermanos. Reconciliarme con ellos y decir, ¿sabes qué? Perdóname, porque yo hice esto mal, estuvo mal y no debía haberlo hecho. El defraudar también implica dinero y el defraudar también implica actitudes. Hablar mal de alguien, eso es defraudar a alguien también. Es ofender a alguien a sus espaldas. Y tenemos que ponernos en paz. Si lo hacemos, entonces la bendición ya viene sobre tu vida. Entonces terminamos el 11, decimos, prometo reconciliarme con los que yo haya defraudado. Número 12, prometo andar en integridad siendo un hombre responsable ante Dios. Aquí el andar en integridad lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo. La integridad de nosotros es vital. Primero mi unión con Dios y luego mi propia integridad y la integralidad. O sea, para estar integral yo como una sola pieza, yo soy cuerpo, lo estás viendo, soy alma, lo que te está hablando, y soy espíritu, lo que está conectado con Dios. Esas tres partes tienen que estar integradas. Tienen que ser una sola cosa, tienen que ser como el cuerpo mío y la sombra que me acompaña están integrados, totalmente integrados. Y cuando yo digo algo es porque mi espíritu y mi alma están de acuerdo y mi cuerpo va de acuerdo ahí. Entonces eso es la integridad. No hay mentira, decimos verdad. Eso es parte de tu integridad. Y lo que tú estás diciendo cuando dices una cosa a una persona, estás diciendo verdad y vives en la verdad. Eso es vital. Cuando no eres íntegro, dices una cosa pero haces otra. Eso es falta de integridad. No está caminando en integridad esa persona. Los niños detectan eso. Ellos pueden percibir cuando no estamos caminando
en integridad. Las esposas también tienen un sexto sentido. No saben qué es, pero lo huelen a leguas. Saben que hay algo ahí. Saben que hay algo que no está funcionando bien. Saben que hay algo escondido, pero no saben qué es. Hay algo interno que lo perciben en su espíritu. Y nosotros tenemos que mantener limpia la casa para mantener íntegro nuestro ser. Mi corazón, dicen los árabes, mi corazón dice lo que piensa. ¿Sí? Mi corazón dice lo que piensa. No es muy así, cierto, ¿verdad? Pero bueno, lo dicen, ¿verdad? Y no quiero echarle tierra a todos, pero decimos muchos, no, yo digo la verdad y juro, te lo juro, y le hacen así, pero la verdad, ese juramento no tiene ninguna validez porque no hay integridad. Tenemos que decir la verdad, tenemos que andar en la verdad y tenemos el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo. Tenemos la Biblia que es verdad, por eso hay que meditar en ella. Y tenemos a Cristo en el corazón, que Él es el camino y la verdad. Entonces, si lo tenemos adentro, Él, la palabra y el Espíritu Santo nos ayuda a andar en integridad. ¿Sí? Ok, vamos a terminar el 12. Prometo andar en integridad siendo un hombre responsable ante Dios. Vamos a darle cuentas al Señor, entonces tenemos que ser responsables. Número 13. Prometo honrar a Dios, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Aquí es lo más importante. Honrar a Dios es darle su lugar. Por ejemplo, el domingo es el día del Señor. Hay que honrar al Señor. Muchos dicen, no, pues hoy no voy, no tengo ganas de ir. Ay, voy a prender el internet, lo voy a ver desde la casa. Pero la Biblia me dice a mí que no me deje de congregar cuanto más ves aquel día que se acerca. O sea, hay que honrar la palabra. La palabra me dice a mí que me congregue. La palabra me dice a mí que me una al pueblo de Dios para alabarlo. Tú no sabes lo que sucede en tu tanque espiritual, cómo se va llenando cuando te congregas. Tú no vas a salir igual a como llegaste hace rato, porque estás recibiendo palabra y vas a salir con tanque lleno. Y eso es lo más importante. Cuando no está el tanque lleno va a haber colas algún día ahí. Todo el mundo haciendo cola porque los agarró la falta del combustible espiritual. Ahorita es cuando hay que saberlo llenar. Entonces aquí la Escritura me dice a mí, esta promesa es honrar a Dios. Honra a Dios con tus bienes, con lo que Dios te ha dado, te ha prosperado. Sé generoso. No deshonres a Dios con tus bienes. No los guardes nada más para ti egoístamente. Honra a Dios con tus bienes, hónralo. Bendice a Dios con tus bienes. Eso es algo que está también para honrar. Honra a Dios ante los demás. Cuando los demás se burlan de Dios y hablan mal de Dios, o te retiras o testificas de Cristo a ellos, pero no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. Hónralo, dale su lugar. Y dice, yo honro a los que me honran. Honra a Dios estorbando a tus hijos. Cuando tus hijos andan haciendo las cosas malas e indebidas, no digas, ay, pobrecito, no sabe lo que hace. No, tú dale, estórbalo. Porque dice ahí en 1 Samuel que yo honro a los que me honran y tengo en pocos a los que a mí me tienen en poco. ¿Sí me entiendes esto? Entonces es muy importante también aprender a honrar a Dios educando y estorbando a nuestros hijos. Honra a Dios, obedece su palabra. La palabra te va a dar instrucciones. Algunas veces va a ser tan clara la instrucción que no puedes esconderte ni evadirla. Es la palabra y la palabra te está diciendo es por aquí. Y tú dices, no, Señor, es por acá. Yo entiendo otra cosa. Y tú vas a tener que aceptar que tienes que obedecer su palabra. Y obedecer su palabra es honrar a Dios. El hombre ahorita dice, no, aquí dice que sí, X o Y cosa, pero yo tengo una manera diferente de interpretarla, ¿verdad? Yo tengo mi propia idea de Dios. Yo creo en Dios a mi manera. Yo tengo mi propia teología. Eso no es honrar a Dios. Honrar a Dios es meterte a la palabra, creerle lo que dice y obedecerle. Hacer su voluntad. Su voluntad está escrita aquí, por eso se llama testamento, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? Seguimos leyendo, el número 14 y último, ¿qué dice? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esta palabra, yo y mi casa serviremos al Señor, lo dijo el general Josué, el discípulo de Moisés, el que nunca lo dejó, estuvo pegado con Moisés, aprendiéndole todas las maneras que él tenía. Cuando subía Moisés al monte Sinaí, estaba al pie del monte Josué. Josué no lo dejó de ver, caminaba con él, aprendió de él, siguió con él. Y todo lo que aprendió de este hombre que caminaba con Dios, que su gloria impregnó su rostro, este Josué decía, yo quiero ser como él.
y después le tocó a Josué meter al pueblo de Israel a la tierra de promesa. Y entró con su familia y cruzaron hasta el último capítulo de Josué. Ahí en el capítulo 24, versículo 15, nos dice que Josué, al terminar toda la trayectoria de toda la tierra que Dios les había dado por herencia, al final de sus días, está diciendo todavía una palabra poderosísima. Le está diciendo a todo Israel, le está hablando al pueblo, está diciendo, sabes que yo tal vez ya me voy, pero yo quiero decirles una cosa, hasta el último hálito, hasta el último aliento que yo voy a tener en la vida, yo y mi casa serviremos al Señor. Él tenía un gobierno en su casa. Él era la cabeza de su casa. Su esposa lo honraba, lo reconocía como la autoridad. Él era la autoridad espiritual. Él era el pastor de su casa. Él tenía a sus hijos en orden y en sujeción. Él hacía que sus hijos honraran a Dios. Él les enseñaba la palabra de día y de noche. Él les ayudaba a caminar con Él en las cosas de Dios. Y esos niños crecieron y fueron la siguiente generación. Pero Josué lo dijo, él vivió su tiempo. Tú tienes que vivir tu tiempo, varón. Este es tu tiempo, no vas a vivir otro tiempo. Este es tu tiempo. Esta es tu única oportunidad de ser verdaderamente un hombre, un líder, un pastor, un sacerdote de la casa, un profeta de la casa. Esta es tu oportunidad, no hay otra. Esta es. Y tú puedes concluir tus días al final de los tiempos habiéndole dicho, Señor, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tú me concediste correr esta carrera y aquí estoy. Y aquí está bien claro. Y tus hijos que lo repitan y lo vivan. Terminamos el número 14 diciendo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Tomen su lugar, ¿sí? Por favor. Ahorita voy a terminar con una oración. La última parte que quisiera yo pasarles es esta advertencia. Porque ahora que ustedes se han comprometido ante el Señor y ante estos que estaban aquí hoy, todos estos testigos, sus esposas, algunos de ustedes vinieron, sus hijos tal vez vinieron también. Lo que tú has dicho ahorita, de alguna forma se registra en los cielos. Hay un sello cuando prometemos y lo decimos delante de Dios y de los hombres. Y este es algo que va a traer bendición sobre tu vida. En la medida que tú te alinees y tú te esfuerces por caminar con esto. Sé que algunos dirán, pues no le llego a todo eso, he fallado en algunas áreas. Ok, estamos hablando de que estamos en el proceso de una transformación y la vamos a lograr. Entonces, yo quisiera, la última parte, si son tan amables, darles una advertencia. Advertidos, ahorita estamos bien, aparentemente las cosas marchan bien en muchas cosas de la vida. A nivel familia, algunos traerán sus propios conflictos y luchas y secretos que tal vez no quisieras que otros supieran. Y sin embargo, quiero decirles que hay unas advertencias, porque a la hora de hacer esta declaración, lo dijo este hombre, nos hemos comprometido doblemente ante Dios y ante los hombres. Es un doble compromiso. Pero tal vez algunos están muy confiados de que ya me los eché, esos 14 son míos, yo todos los tengo. Pero quiero decirte que tengamos cuidado de no abusar, de no sobrepasarnos a una confianza falsa, ¿sí? Porque va a haber desafíos, lo dijo él. Va a haber desafíos. Varón, tú vas a ser tentado, tú vas a ser probado. Vamos a tener situaciones en la vida donde vamos a estar solos y vamos a tener que saber qué vamos a hacer. Va a haber desafíos, va a haber controversias, va a haber diferencias en el hogar, va a haber diferencias en la iglesia, va a haber diferencias, controversias, situaciones, va a haber conflictos, va a haber un cambio de tono, de voz, va a haber un plato volador que va a pasar por ahí y no es un ovni. Va a haber esos conflictos, va a haber. Sin embargo, en cada uno de esos momentos tendremos que saber qué hacer
y no perder el control, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo tienes y te lo vas a tener que decir en esas adversidades que vas a tener. Va a haber momentos de prueba. Entonces, cuando vengan estas cosas, aquí dijo él, vamos a tener, y me incluyo, vamos a tener que ser valientes, muy valientes, valientes. Vamos a tener que ser bien valientes. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Tu valentía va a ser probada. Goliat te va a decir, ¿quién quiere pelear conmigo? Y tú vas a decir, yo soy el que va a pelear contigo. Los demás no te quisieron tumbar, yo sí te tumbo. Y no te tumbo por mis fuerzas, porque no es con espada ni ejército. Te voy a tumbar porque tú retaste al Dios de los ejércitos, y todos van a saber que Dios es el que reina aquí. Y tú vas a caer y te voy a dar de sopa y de comida a todos los cuervos y a las bestias de los campos. Así le tienes que hablar a tu adversidad y a tu adversario. Vas a tener que ser muy valiente. Cuando venga el tentador, cuando venga la oferta injusta, cuando venga la invitación a traicionar el pacto, vas a tener que ser muy valiente y decir no. Y pedir ayuda, tal vez. Pedirle ayuda a Dios y pedirle ayuda a tu esposa, o pedirle ayuda a tu pastor, o pedirle ayuda al cuerpo de Cristo para que intervengan y oremos juntos, para resistir juntos, y el enemigo se va a ir y te va a soltar. Amén. Muy bien. Pues yo termino con una oración por todos ustedes. Esta noche es una noche de promesa, de resoluciones. Es una noche donde has hecho una promesa delante de Dios con 14 puntos. Hay muchos más, pero estos más o menos se resumen en esta película. Bueno, está bien, lo alineé a lo que dice la Escritura, pero quiero que te lo lleves a tu casa. Pon tu nombre en esa hoja que se te dio. Si tú no recibiste un legajo con una de las hojas que viene ahí, las resoluciones, recibe una, te vamos a dar una. Pon tu nombre, varón, ahí. Tenla ahí entre tus papeles más importantes. Si puedes ponerla en un cuadro, ponla en un cuadro. Que la vea tu esposa y que la vean tus hijos. ¿Sí? Y siempre que lo veas ahí a la entrada de tu casa, haz esa resolución. Haz ese pacto otra vez. Medita en eso todos los días. Respáldalo con la Escritura para que te sirva a lo largo de tus días. Si hacemos esto, vamos a levantar familias sólidas, familias victoriosas, y podemos bendecir a nuestra ciudad y nuestra nación. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor, y vamos a hacer esta oración. Señor, esta noche venimos ante ti a pedirte que tu Espíritu Santo venga y llene a cada corazón de los que estamos hoy reunidos. La sangre que Cristo derramó en la cruz fue para perdonar todos nuestros pecados. Y si hubiera alguien en pecado aquí, te digo a ti que tú sabes tu condición. Pídele a Dios ahora mismo que te lave con la sangre de Cristo. Dile, lávame con tu sangre y limpia mi corazón y mi conciencia. Perdóname, Señor. Y en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo invada cada vida. Llénanos con tu gran amor, con tu poder. Te damos gracias por el privilegio que nos has dado de ser llamados hijos tuyos. Y te damos gracias que nos has colocado en este momento histórico de nuestras vidas. Algunos casados, otros solteros, algunos viudos o viudas, otros separados y solos. Señor, cualquiera que sea la situación, tu gran amor está aquí, invadiendo a cada vida, llenándola, llevándonos por sendas de justicia, para que podamos nosotros representarte aquí en la tierra hasta aquel día en que tú nos llames a tu presencia eterna. Oramos por la descendencia que aquí está representada. Oramos por los hijos nacidos. Oramos por aquellos que, Señor, están aún en el mundo y no te conocen. Oramos por la generación aún no nacida, que en algún momento dado en tu agenda vendrán a este mundo. Señor, lo que hoy, esta noche se ha hecho, les alcance a ellos la bendición. Les alcance a todos tu bendición.
Te lo pedimos, Padre. Gracias que tú venciste la muerte, que tú resucitaste a Jesucristo de entre los muertos y que tú reinas por los siglos de los siglos y que tú vendrás algún día por tu pueblo, una iglesia santa, pura y sin mancha. Familias enteras serán levantadas en aquel día. Y yo y mi casa también me levantaré, Padre, en el nombre de Jesús. Yo y mi casa serviremos al Señor. Puedes decirlo conmigo en voz alta. Yo y mi casa serviremos al Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.